Buenos días, mis amados hermanos. Estamos listos para celebrar una vez más la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por darnos esta seguridad y certeza en el corazón. Vamos a orar. Padre, en esta hora de la mañana estamos delante de su bendito y santo rostro, implorando, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en el caminar de su iglesia. Su santa palabra dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi Señor, en estos tiempos difíciles, cuando se señorea la muerte sobre el mundo, esta sombra que cubre el mundo entero, amenazando la vida de los seres humanos, es un llamado a nosotros, para su iglesia, a confiar que aquel que venció la muerte es el mismo que intercede por nosotros y es el mismo que gobierna y tiene potestad en el cielo y en la tierra, y que pronto viene por su pueblo. Y con esa confianza, Señor, imploramos en esta hora que usted afirme la fe de su pueblo en los tiempos que nos tocan vivir, que usted nos ayude y nos capacite con su espíritu para pasar en medio de estos tiempos con una fe y una esperanza inquebrantables. Ruego su gracia, mi Señor, para su iglesia, cada uno de mis hermanos, para que seamos afirmados en toda fe y confianza. Su Espíritu sea con nosotros, una vez más, quien habla en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. El apóstol San Pablo escribió la carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15. Voy a la lectura de los versículos 1 al 24. 1 Corintios 15, 1, 24. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mis hermanos amados, por este hermoso texto, nosotros nos damos cuenta acerca del pensamiento del apóstol San Pablo, aquel que declaraba que había tenido un encuentro con el Cristo vivo cuando él perseguía a la iglesia camino a Damasco. El apóstol San Pablo encontraba que la fe en el Cristo vivo, que la fe en la resurrección de aquel que había muerto y descendido a los infiernos y que se le había presentado como vivo, era central a todo lo que se predicaba y se hablaba. El Evangelio podríamos resumirlo en estas palabras entonces. Cristo vivió y predicó. Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, y Cristo resucitó, ascendió a los cielos. Esta lectura del capítulo 15, de 1 Corintios, los primeros 6 versículos, es como un credo antiguo que la iglesia tenía. Así como recitamos el credo de los apóstoles, así también se recitaba y se declaraba que Cristo había resucitado y se había aparecido a sus discípulos. Pablo comprendió la resurrección de Cristo como algo fundamental en aquello que todo creyente espera hasta el día de hoy. Cuando el apóstol San Pablo perseguía a la iglesia antes de ese encuentro con Cristo, como aquel hombre incrédulo, creía que hacía la voluntad de Dios. Y el apóstol San Pablo, cuando en esa ignorancia de su vida caminaba rumbo a Damasco, fue transformado, fue cambiado en ese encuentro con Cristo. De tal manera que el apóstol San Pablo pudo experimentar lo que más adelante escribió también en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol San Pablo experimentó la regeneración en aquella resurrección de entre los muertos, porque el mismo apóstol reconoce que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando fuimos bautizados, en Romanos 6 declara que fuimos sepultados para una nueva vida en Cristo. En esa resurrección de Cristo se posibilitó una nueva vida para cada persona que no tenía más que la sentencia de muerte sobre sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los creyentes ya somos nuevas criaturas y debemos vivir como Pablo lo expresaba, ya no para nosotros mismos. Ahora estamos crucificados juntamente con Cristo. Y con Cristo también nosotros reinaremos en aquella segunda venida. Porque lo que vivimos ahora, lo vivimos en la fe del unigénito Hijo de Dios.
Ahora es Cristo quien vive en nosotros, en su iglesia. Cada creyente debe entender que cuando fue bautizado, fue sepultado con Cristo para ser levantado a una novedad de vida, una vida marcada por la justicia, por la santidad, por el amor, por la verdad. Toma tan en serio el apóstol San Pablo la transformación de nuestras vidas, que declara que nuestros cuerpos han sido santificados, de tal manera que ya no pueden unirse sexualmente con una ramera, como lo declara en 1 Corintios 6, 14 al 17. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por eso no podemos tomar a la ligera nuestra conducta, nuestra vida. Pero la fe y la esperanza del creyente no solo es algo individual, porque nosotros mismos esperamos la redención del mundo. Escuchamos que nuestro mundo está en crisis, pero el apóstol San Pablo escribió también en Romanos 8, 18, 23 sobre esta tierra que será restaurada, diciendo: considero que los padecimientos de este tiempo no son comparables a la gloria que será revelada en nosotros, pues la ansiosa expectación de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque a vanidad la creación fue sometida, no por su propia voluntad, sino por aquel que la sometió en esperanza, pues la creación será liberada de la servidumbre a la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime y juntamente sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos internamente a la espera de la redención de nuestros cuerpos. Así pues, Pablo ha experimentado la regeneración, pero falta la transformación completa, aquella parte de la incorruptibilidad que hemos de alcanzar cuando Cristo venga. Aún esperamos nosotros esa transformación de todas las cosas en el postrer día, cuando se manifieste Cristo en su gloria. La resurrección de Cristo es ante todo la anticipación de la gloria escatológica del reino de Dios, cuando juntamente con toda la creación seremos transformados en algo nuevo, donde reine la justicia, como ya lo habían dicho los profetas. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Entre tanto, mis hermanos, que esperamos ese día y esa hora, que nadie sabe, ni el Hijo del Hombre, solo nuestro Dios y Padre, estamos llamados a vivir en una profunda búsqueda de los principios del reino de Dios en su iglesia, una vida de santidad. No podemos tomar a la ligera el hecho de ser templos del Espíritu Santo, el hecho de haber experimentado la regeneración y el hecho de esperar ansiosamente la transformación de esto corruptible en algo incorruptible. La iglesia debe de ser portadora de una esperanza gloriosa que no avergüenza a nadie. Vivamos en santidad, esforcémonos por glorificar a nuestro Dios, por agradarle en todo lo que hagamos. Y recordemos que aquel que resucitó entre los muertos, hoy sostiene su mano en sus caminos, sus pisadas, mis hermanos. Él nos guía, Él nos alimenta espiritualmente y debemos creer que pronto veremos a nuestro Señor. Los tiempos son difíciles, pero el Señor sigue gobernando, el Señor sigue guiando todo conforme lo ha declarado en su santa palabra, y el anhelo de la iglesia es ver a su Señor. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe, y no es algo vano ni nada que nos avergüence.
Hoy declaramos que en medio de toda sombra de muerte se levanta aquel que venció a la muerte y asegura con toda autoridad del cielo y de la tierra que Él guarda y protege y camina con nosotros hasta esa esperanza gloriosa de ser restaurada todas las cosas. Que esta fe esté en su corazón y en el de su familia y transmítala en estos tiempos. Alégrese y celebre, porque Cristo vive por los siglos de los siglos y pronto viene por su iglesia. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.